tuviera una categoría de personajes irrepetibles, vamos, Jorge Campos estaría en la primera fila sin ninguna duda. Era portero sí, pero es que también era espectáculo puro, era color, era un atrevimiento constante y una forma completamente distinta de entender el juego. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del arquero que literalmente rompió todas las reglas. Venga, vamos a meternos de lleno. Es que hay que entender que Jorge Campos no fue solo un futbolista, fue un auténtico fenómeno. En los años 90 se comió el mundo con un carisma arrollador, una personalidad, colorida es quedarse corto, y un talento que lo confirmaron como lo que era, un adelantado a su época. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar por su carácter único, cómo era como personaje. Luego veremos su estilo tan atípico en la portería, por qué se convirtió en un ícono de la moda, esa increíble doble faceta de portero y delantero, sus momentazos con la selección y, para terminar, el legado inmortal que ha dejado. Y es que todo empieza en un lugar muy concreto, Acapulco. Pero ojo, no en un campo de césped perfecto, que va. Su historia se forja entre la arena, el mar y las olas. Pasó su infancia jugando al fútbol playa, al voleibol y sobre todo haciendo surf. Esa mezcla fue el cóctel perfecto que le dio esa agilidad felina y una rapidez para tomar decisiones que no eran nada normal. Claro, un entorno así, tan particular, creó a un futbolista que no se parecía a nadie. Tenía unas condiciones atléticas únicas, sí, pero al mismo tiempo se enfrentaba a un obstáculo que para cualquier otro portero, sinceramente, habría sido el fin de su carrera. Vamos a ver, con su 1,70 m de estatura, el mayor desafío de Jorge Campos saltaba a la vista. Pero lo que para casi todo el mundo era una desventaja insuperable, él le dio la vuelta y lo convirtió en su arma secreta. Y con ello, redefinió para siempre lo que significaba ser portero. Es que el contraste es brutal. En una época en la que los guardametas eran gigantes, muy estáticos, él compensaba su falta de altura con una explosividad y unos reflejos felinos de otro nivel. Pero su gran innovación fue jugar como un portero líbero. Esto que hoy nos suena más familiar, en los 90 era una auténtica revolución. Los porteros no salían del área pequeña ni locos. Campos, en cambio, actuaba como el último defensa, saliendo a cortar balones, regateando los delanteros rivales y, sobre todo, iniciando el ataque con unos pases precisísimos. Su estilo, tan arriesgado y acrobático, marcó un antes y un después. Pero es que su rebelión contra lo de siempre, contra lo convencional, no se quedaba solo en su forma de jugar. También la llevaba a su estética, creando una identidad visual que acabó siendo un fenómeno global. El impacto cultural de sus equipaciones fue inmediato. Él mismo diseñaba sus propias camisetas y se inspiraba, cómo no, en la libertad y los colores chillones de los surfistas de su Acapulco. Esas explosiones de fluorescentes con rombos, líneas, rayos, no eran solo ropa, eran una declaración de intenciones. Eran una extensión de su personalidad, siempre alegre, atrevida, echada para adelante. Sus camisetas se convirtieron en un ícono, y él en un pionero del marketing deportivo y del concepto de marca personal muchísimo antes de que esa palabra se pusiera de moda. A ver, su estilo de juego y sus uniformes ya eran revolucionarios de por sí, pero es que ahora vamos a la que fue su innovación más radical, la que desafió por completo la lógica del fútbol, su capacidad para jugar y además destacar como portero y como delantero, a veces en el mismo partido. La situación era esta. En Pumas, el portero titular era el gran Adolfo Ríos, así que Campos pasaba bastante tiempo en el banquillo. Necesitaba jugar, tener minutos, y se acercó su entrenador con una solución que, nadie se esperaba. Pues en lugar de pedir que lo traspasaran o de esperar pacientemente su turno, propuso algo que sonaba a locura. Le pidió al entrenador que lo dejara jugar, sí, pero en la delantera. El resultado fue sencillamente espectacular. En su primera temporada completa como atacante, la 89-90, marcó nada menos que 14 goles. ¡14! Compitiendo por ser el máximo goleador de la liga. Para que nos hagamos una idea, los porteros más goleadores de la historia, como el mítico Rogerio Ceni, sumaron casi todos sus tantos de penalti o de tiro libre. Campos no, Campos marcaba de jugada, de cabeza, hasta metió una chilena memorable con el Atlante. Sus más de 35 goles oficiales como profesional son una cifra impensable para un guardameta y demuestran una dualidad que es prácticamente inédita en el fútbol de élite. Y fue con la selección mexicana donde su talento único y su personalidad arrolladora brillaron con más fuerza que nunca. Ahí se convirtió en un ídolo para todo un país y en una estrella mundial. Su trayectoria con el Tri fue legendaria. En el 93 fue clave para que México llegara a la final de la Copa América y ese año lo nombraron el tercer mejor portero del mundo.
En el Mundial del 94 en Estados Unidos, el planeta entero lo conoció, no solo por sus paradas imposibles, sino por esas equipaciones que rompían todos los esquemas. Pero el punto culminante, el momento de gloria máxima, llegó en 1999. En un estadio azteca a reventar, México derrotó a la todopoderosa Brasil en la final de la Copa Confederaciones. Esa imagen de Campos levantando el trofeo más importante en la historia de su país, eso consolidó su estatus de leyenda para siempre. Han pasado décadas desde que se retiró, pero su influencia sigue siendo tan potente como siempre. ¿Por qué su figura sigue fascinando a nuevas generaciones? Su legado es lo que podríamos llamar el efecto Campos. No solo fue un pionero de ese portero líbero, un estilo que décadas después perfeccionarían figuras como Manuel Neuer. Es que además transformó la estética de su posición y se convirtió en un ícono de la cultura pop, protagonizando anuncios de Nike, saliendo en los videojuegos de la FIFA, demostró que se podía ser diferente, que se podía ser creativo y aún así llegar a lo más alto del fútbol mundial. Campos no solo paraba balones, paraba estereotipos y nos dejó una lección que va mucho más allá del deporte, que el verdadero impacto a veces no está en seguir las reglas, sino en tener el valor y el descaro de reescribirlas.